150 personas me miraban fijamente mientras mi propio hijo me cerraba el paso en la puerta de la iglesia, diciéndome que sobraba en el bautizo de mi primer nieto. Soy don Mateo Llorente, tengo 73 años y vivo en el barrio del Arrabal, en Zaragoza. Trabajé más de 4 décadas como carpintero para darles todo a mis hijos, pero ese día entendí que, para ellos, solo era una cartera con patas. Lo que mi hijo Andrés no sabía es que hasta las carteras tienen un botón de cancelar operación, y yo estaba a punto de presionarlo con toda mi alma. Aquella mañana me levanté antes del amanecer. La casa estaba silenciosa, ese silencio grande que se instala cuando uno enviuda y los hijos hacen su vida lejos. Pero hoy, por primera vez en meses, sentí el silencio como una emoción agradable. Era el bautizo de Mateito, mi nieto, mi alegría, ese pequeño milagro que había llegado hacía 6 meses. Me vestí con mi mejor traje gris, el mismo que llevé a la boda de Andrés. Me até la corbata azul que mi esposa, la difunta Elena, me regaló en nuestro último aniversario. Me miré al espejo y pensé, hoy será un buen día, Mateo. Hoy estarás con tu familia. Pedí un taxi porque ya no conduzco con la seguridad de antes. Mientras recorríamos las calles de Zaragoza, repasé mentalmente todo lo que había hecho por este bautizo. No era poca cosa. Cuando Andrés y su esposa Marta me dijeron que no podían afrontar los gastos, fui yo quien pagó el banquete, el salón, las flores y hasta el ropón del niño. Quería que mi nieto tuviera lo mejor. Llegamos a la Basílica del Pilar, donde se celebraría la ceremonia en un salón reservado. Había coches lujosos, invitados desconocidos y un ambiente que me resultaba ajeno. Busqué a alguien de mi familia, pero no vi a nadie. Solo gente del círculo empresarial de Andrés. Subí los escalones despacio, apoyándome en mi bastón. La música del órgano ya sonaba cuando por fin vi a mi hijo. Andrés estaba impecable, con traje oscuro, y Marta sostenía a Mateito con elegancia. Me invadió un orgullo cálido, hasta que Andrés se plantó frente a mí y sin bajar la voz, pronunció la frase que nunca olvidaré. Papá, mejor será que no entres. Hoy no encajas. Y el mundo entero se me vino encima. Esa era mi sangre, mi hijo, mi nieto, mi familia. Avancé hacia ellos con una sonrisa amplia, preparado para darles un abrazo e ingresar, por fin, a la casa de Dios para la ceremonia. Andrés, hijo, lo llamé levantando la mano. Él se giró. Su sonrisa desapareció de golpe, como si me hubiera visto mancharle el traje con serrín del taller. Murmuró algo al oído de Marta. Ella tomó a Mateito con cuidado, y Andrés, con paso firme, vino directo hacia mí, cortándome el paso antes de que alcanzara la puerta del Pilar. Papá, ¿qué haces aquí?, me dijo en voz baja, pero dura como una piedra. Me quedé clavado al suelo. ¿Cómo que qué hago aquí?, pregunté desconcertado. Es el bautizo de mi nieto. Soy su abuelo. Andrés miró alrededor con nerviosismo, como si mi presencia lo avergonzara ante aquella gente que yo no conocía de nada. Papá, ha habido un problema con la organización, dijo cruzándose de brazos. La capilla es pequeña. Hemos tenido que priorizar. Priorizar. Repetí el término en mi cabeza como si estuviera en un idioma que no entiendo. Hijo, yo pagué el banquete, el salón, las flores, incluso el ropón de Mateito. Y te lo agradezco muchísimo, papá, respondió él con un tono condescendiente, como si le hablase a un anciano despistado. Pero Marta ha invitado a personas importantes, empresarios, socios, gente influyente. Ya sabes cómo es esto. Sentí un nudo helado en el estómago. ¿Me estás diciendo que no puedo entrar?, pregunté, sintiendo cómo la voz se me quebraba. Andrés suspiró, fastidiado. No hay sitio, papá. Los bancos están asignados. Mira, dentro ya está todo lleno. Los padres de Marta,
los socios, los inversores. Miré por encima de su hombro. La puerta estaba abierta. Vi espacios de pie al fondo. ¿Puedo quedarme atrás? No molesto, supliqué, avergonzado de mí mismo. No, papá. Queda mal. Y además en la celebración tampoco hay mesa para ti. No conoces a nadie, te sentirías incómodo. Una bofetada habría dolido menos. 150 personas comerían mi comida, beberían mi vino y celebrarían con mi dinero. Mientras yo, el abuelo, era echado como un perro vagabundo. Pasó gente a mi lado mirándome con curiosidad. Un anciano bien vestido, paralizado en la puerta. Vi a Marta reír con un hombre que llevaba un reloj de oro. Ni me miró. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. Silencioso, definitivo. Andrés esperaba que agachara la cabeza, que me marchara como siempre. Pero esta vez, don Mateo Llorente no iba a bajar la mirada. Respiré hondo. El aire olía a perfume caro y a pura hipocresía. «Está bien, hijo», le dije finalmente. Mi voz salió firme, sorprendentemente serena. Andrés pareció aliviado. Incluso soltó el aire, como si yo fuera el obstáculo más incómodo de su mañana. «Gracias por entender, papá. Eres un cielo. Mañana paso a verte y te cuento cómo salió todo. Te llevamos pastel», añadió, como si me ofreciera migas de pan. Me dio un beso rápido, uno que no llegó a tocarme. Luego se dio la vuelta y entró en la Basílica del Pilar. Las puertas de madera se cerraron y las primeras notas del Ave María se escaparon entre las rendijas. Quedé solo en el atrio. El sol del mediodía me golpeaba la cara, pero yo sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Me dolían los pies con los zapatos nuevos, pero me dolía infinitamente más el alma. Bajé las escaleras despacio. No lloré. Mis ojos estaban secos, duros como piedra. El taxi que me había traído ya no estaba. Caminé 2 calles apoyándome en el bastón hasta encontrar una avenida. Paré otro coche y subí sin decir palabra. De camino al arrabal no pensé en la pena. La pena paraliza y en ese instante yo necesitaba moverme. Pensé en números. Toda mi vida fui carpintero primero, comerciante después. Empecé fabricando muebles en un garaje y terminé alquilando locales, asesorando pequeñas obras y levantando un patrimonio que Andrés jamás entendió. Él solo conoció vacaciones, pisos amplios y estudios pagados. Nunca supo lo que era lijar puertas hasta sangrar o calcular un presupuesto para llegar a fin de mes. Quizá ahí estuvo mi error. Llegué a casa. Abrí la puerta y el silencio me recibió como un viejo amigo. Me quité los zapatos en la entrada y los dejé tirados. Fui directo a mi pequeño despacho, escritorio antiguo, ordenador y las carpetas donde guardo lo que realmente importa. Miré el reloj, 12:30. La ceremonia duraría 1 hora. La recepción en el salón contratado, el mirador del Ebro, estaba prevista para las 14:00. Tenía tiempo. Saqué mi libreta de contactos, esa agenda de cuero que Andrés siempre insistía en tirar. Busqué la letra B. Vega, licenciado Marcos Vega, abogado y amigo desde hace décadas. Marqué. Sonó 2 veces. «Sí», respondió su voz grave. «Marcos, soy Mateo». Hubo silencio. Él sabía que si yo llamaba un sábado a esta hora, no era para saludar. «¿Qué ha pasado, hombre? Pensé que estarías en el bautizo». «Hubo un cambio de planes», dije. «Necesito hacer unos movimientos urgentes». «Dime, Mateo, tú mandas». Respiré hondo. «Quiero cancelar todos los pagos del salón y del banquete. El cheque grande. El final. Silencio. Un silencio pesado, revelador». Marcos carraspeó. «Mateo, ¿estás seguro?» Y yo, por primera vez en años, lo estaba. Completamente. «Don Mateo, ese cheque es por una cantidad enorme», dijo Marcos Vega, mi abogado. «Si lo cancelo ahora, tendrán problemas serios en el salón. Puede que ni sirvan la comida».
Exactamente, Marcos, respondí con calma. Eso es lo que quiero. Pero Mateo, ¿estás seguro? Es el bautizo de tu nieto. Están los invitados, la familia. Ahí no hay familia, lo corté. Solo hay 150 desconocidos y 2 ingratos. Guardó silencio. Yo continué. Cancele el cheque del salón. Y cancele también el pago a la organizadora, la decoración y la música. Todo. Lo hago desde la aplicación del banco, respondió. ¿Algo más? Sí. ¿Recuerdas el local de la Avenida Navarra? Ese que Andrés usa para su consultoría. Claro. El contrato está a tu nombre. Él solo lo ocupa prestado. Quiero una orden de desalojo lista para el lunes. Si quiere oficina, que la pague. Marcos dejó escapar un suspiro. Mateo, esto es la guerra. No, Marcos, esto es educación. La lección que debí dar hace 20 años. ¿Algo más?, preguntó. Sí. Llama al gerente del salón El Mirador del Ebro. Dile que la dueña de la cuenta, o sea, yo, no autoriza el pago. Que si quieren cobrar, que cobren a los anfitriones, el señor Andrés y la señora Marta. Hazlo antes de que sirvan los entrantes. Lo llamo ya. ¿Estás bien, Mateo? Miré por la ventana. El cielo azul brillaba sobre Zaragoza. Me quité la corbata azul que tanto me pesaba y la dejé sobre el escritorio. Mejor que nunca, Marcos. Procede. Colgué. Me recosté y cerré los ojos. Imaginé la escena. Los invitados llegando al salón. Los camareros cruzados de brazos. El gerente entregando la cuenta a Andrés. Sentí que mi corazón, tan hundido horas antes, recuperaba fuerza. Fui a la cocina. Me preparé un café bien cargado y saqué unas galletas. Me senté tranquilo, dueño por fin de mi silencio. Durante años fui la sombra que pagaba todo, el padre que callaba para no molestar. Confundí amor con sumisión, pero el amor real también corrige. Y vaya que iba a corregir. Mi móvil vibró. Era una foto enviada al grupo familiar por una prima, Andrés y Marta, brindando con champán, sonriendo como conquistadores. Abajo ponía, «Qué gran fiesta, gracias por todo». Miré la hora, 14:15. El teléfono fijo empezó a sonar, luego el móvil. Era Andrés. No contesté. Volvió a sonar. Marta. Tampoco. Sonó otra vez. Andrés de nuevo. Cogí el teléfono, respiré hondo, y lo puse en modo avión. Puse el móvil en silencio y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Tomé un sorbo del café recién hecho. Estaba perfecto, con el punto justo de azúcar. Me imaginé el caos desatándose en el salón, el mirador del Ebro, la vergüenza, la humillación pública que tanto querían evitarme, ahora cayendo sobre ellos, multiplicada por 150. No hay sitio para ti, papá. Las palabras de Andrés seguían resonando en mi cabeza. Tenían razón. No había sitio para mí en su mundo de apariencias, pero en el mío, yo era el dueño del tablero. Y acababa de hacer jaque mate. Me terminé el café con calma. Me fui a mi dormitorio. Me quité el traje y me puse mi bata de casa favorita, suave, vieja, cómoda. Por primera vez en todo el día me sentí yo mismo. El teléfono fijo sonaba sin descanso, como un desesperado intento de invasión. Me acerqué y lo desconecté de la pared. Me asomé a la ventana del cuarto, esa que da a la calle donde llevo viviendo más de 40 años. Vi a un vecino paseando al perro. Todo seguía igual afuera, pero yo sabía que, al otro lado de Zaragoza, el mundo de mi hijo se estaba derrumbando. Y lo mejor, o lo peor, es que aquello solo era el comienzo. Mañana vendrían a pedir explicaciones, a gritar, quizá a suplicar dinero para salvar el desastre. Pero mañana se encontrarían con otro Mateo, no el que baja la cabeza, no el que firma cheques sin preguntar. Me tumbé un rato. Necesitaba dormir. Mañana sería un día largo. Cerré los ojos con una sonrisa tranquila, sabiendo que el móvil, mudo en la mesa,
guardaba mensajes desesperados que yo leería cuando quisiera. Querían exclusividad, pues ahora tenían un problema exclusivamente suyo. Dormí como hacía años no dormía, sin moverme, sin pastillas, sin la angustia de si Andrés llegaba a fin de mes o si Marta cerraba algún trato inexistente. Al amanecer, la luz del domingo entró suave por las cortinas. Me levanté con mi puntualidad de viejo carpintero temprano. La casa estaba silenciosa, pero esta vez el silencio no era soledad, era paz. Fui a la cocina, conecté el teléfono fijo y la luz roja del contestador empezó a parpadear frenéticamente. 22 mensajes. Miré mi móvil, 53 llamadas perdidas, decenas de mensajes. Me preparé una manzanilla con miel, me senté en mi sillón favorito y con calma de científico observando insectos, pulsé el primer mensaje. La voz era de Marta, tensa, casi rota. «Papá, el gerente dice que la tarjeta no pasa. Estamos en mitad del brindis. Contesta, por favor. Nos estás dejando en ridículo». Los mensajes siguieron llegando. «Por favor, papá, llama al abogado Vega urgente», decía Andrés. «Están reteniendo los platos principales. Mis socios preguntan qué pasa. Esto es gravísimo». Para las 4 de la tarde, los mensajes ya no tenían ni rastro de cortesía. «Egoísta. ¿Cómo has podido hacernos esto?», bramaba Andrés. «Hemos tenido que hacer una colecta entre los padrinos para pagar el descorche. La gente se está yendo. Nos has arruinado la vida». De fondo se escuchaba el llanto de Mateito, mi nieto. Ese niño que no tenía culpa de nada y que estaba respirando toda esa tensión como si fuera humo tóxico. Escuché uno por uno los audios de gritos, recriminaciones, amenazas absurdas de denunciarme, como si pudieran demandarme por mi propio dinero. Y finalmente, cerca de la medianoche, llegó lo inevitable, el silencio de la derrota. Di un sorbo a mi manzanilla y sonreí, pero no me quedé ahí. Necesitaba saber con exactitud dónde estaba parado. Fui a mi despacho, ese pequeño refugio donde guardo los papeles que Andrés jamás leyó porque le parecían cosas de viejos. Saqué la carpeta gris de propiedades y avales. Durante años, cada vez que Andrés tenía un capricho o una urgencia, yo firmaba sin pensar demasiado. Pero mi difunta Elena, que en paz descanse, siempre me enseñó algo. «Mateo, ayuda a la familia, pero nunca te quedes sin techo. Que los papeles hablen». Y vaya que hablaban. Primero, la vivienda donde viven Andrés y Marta, una casa preciosa en una urbanización cerca de Cuarte de Huerva. Ellos siempre dicen, «nuestra casa». Pero ahí estaba la escritura. La casa sigue a mi nombre bajo un contrato de comodato gratuito, mientras la pareja joven se estabilizaba. Han pasado 9 años. Nunca se estabilizaron porque nunca tuvieron necesidad de hacerlo. Segundo, el coche de Marta. Esa SUV que presume como símbolo de su éxito. Yo pagué el enganche y las cuotas se debitan aún hoy de mi cuenta bajo el concepto transporte para el nieto. Tercero, las tarjetas. Entré a la banca online. Me puse las gafas y revisé los movimientos de la tarjeta adicional de Andrés. Había cargos de restaurantes caros, tiendas de ropa de diseño, gastos de ocio, incluso una suscripción a clases de pádel. Sentí un pinchazo en el pecho. No era dolor, era vergüenza. Vergüenza de mí mismo, por haber permitido tantos abusos. Me levanté y me miré en el espejo del pasillo. Vi a un hombre de 73 años, sí, pero también vi las manos que construyeron muebles, que levantaron un hogar desde cero, que jamás se rindieron. «Te han subestimado, Mateo», me dije, «y hoy, por fin lo han descubierto». Yo construí mi patrimonio con sudor, con madrugones y con manos que ya no tienen la fuerza de antes, pero guardan la memoria de cada mueble que fabriqué. Sobreviví a crisis, a clientes duros, a presupuestos imposibles y a décadas de trabajo honrado. Y ahora mi hijo, lleno de soberbia,
y su esposa, caprichosa y arrogante, tenían el descaro de decirme que no había lugar para mí. La rabia se transformó en estrategia. Una calma fría, de esas que uno siente antes de cerrar un trato importante, se apoderó de mí. El pensamiento se me aclaró. Volví al escritorio. Saqué una hoja en blanco y empecé una lista. No de compras, de ajustes. La casa, 30 días para desalojar o empezar a pagar alquiler de mercado. El coche de Marta, devolución inmediata o lo reporto como sustraído. La consultora de Andrés, desalojo del local comercial. La herencia, llamar al notario el lunes. Al escribir herencia, dudé. Era un paso enorme dejar fuera a mi propio hijo, pero recordé su mirada ayer, ese desprecio helado. Hay gente más importante que tú, papá, me dijo sin decirlo. Muy bien. Ahora yo iba a priorizar mi dignidad. El timbre sonó. No fue un toque normal. Fue un timbrazo agresivo, seguido de golpes en la puerta. Papá, abre, sabemos que estás ahí, era la voz de Andrés. Miré el reloj, las 11 de la mañana. Llegaban tarde. Quizá discutieron o durmieron mal después del desastre. No me apresuré. Cerré la carpeta, me acomodé la bata, puse agua para un té, y solo entonces caminé a la entrada. Abrí la puerta. Ahí estaban, Andrés, con los ojos hinchados y el rostro blanco de rabia. Marta, detrás, despeinada, con expresión de tormenta. No traían al niño. ¿Se puede saber qué te pasa por la cabeza?, gritó Andrés empujando la puerta. Nos humillaste. Tuvimos que dejar mi reloj en garantía. Mi reloj. Buenos días, hijo, respondí con voz suave. Los dejé pasar. Fueron directo al salón. Marta se dejó caer en el sofá y puso los pies sobre mi mesa de caoba. Baja los pies, Marta, dije. Me miró incrédula, pero los bajó. No cambies de tema, papá, soltó Andrés. Ricardo, el del salón, nos dio hasta mañana al mediodía. Son casi 10.000 euros. Tienes que hacer la transferencia ya. Además pagarás el daño moral que nos hiciste. Me senté en mi sillón, crucé las piernas y los observé. Realmente creían que era un berrinche. No voy a pagar nada, Andrés, dije. El silencio fue total. Se oía hasta el zumbido del frigorífico. ¿Cómo que no vas a pagar?, soltó Andrés, inclinándose hacia adelante con ese tono agresivo que usa cuando se cree con autoridad. Papá, seamos razonables. Te comprometiste. Hay un acuerdo verbal. El acuerdo era para el bautizo de mi nieto, respondí mirándolo sin parpadear. Un evento familiar. Hice una pausa. Pero ayer me dejaron claro que aquello no era familiar. Era una reunión de negocios y postureo social. Y yo no financio los negocios de nadie, Andrés, mucho menos los tuyos, que nunca producen nada. Andrés se puso rojo como un semáforo. Se levantó de golpe. Cuidado con lo que dices, papá. No sabes nada de negocios modernos. Mis contactos son de alto nivel. Tus contactos son parásitos con traje caro, solté. La frase atravesó la sala como un cuchillo. Marta dio un pequeño grito ahogado. Papá, no le hables así a mi marido. Estás perdiendo la cabeza. ¿A tu edad? Puede ser, respondí encogiéndome de hombros. A veces la edad trae sabiduría, pero otras trae claridad. Y ayer, en la puerta del Pilar, vi todo muy claro. Marta cambió de táctica. Su voz se volvió suave, lastimera. Solo queríamos que todo saliera perfecto. Entiéndenos, estamos bajo mucha presión. Sí, claro, dije. Queríais la fiesta perfecta, pagada por el padre imperfecto. Queríais el lujo, pero sin el viejo que lo financia. Pues bien, deseo concedido. El viejo se fue, y su dinero también. Me levanté despacio, fui al escritorio y regresé con una carpeta gris. La dejé caer sobre la mesa. Sonó como un disparo. ¿Qué es eso?, preguntó Marta con recelo. La realidad, respondí. Vuestra realidad. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Esta es la escritura de la casa donde vivís. Es mía.
Mañana mi abogado iniciará el proceso para cancelar el comodato. Tenéis un mes para desocupar o firmar un contrato de alquiler. Serán 200 euros al mes. Precio de mercado en esa zona. Marta palideció. ¿Nos estás echando con un bebé? Es tu nieto. No os echo. Tenéis techo, pero ahora deberéis pagarlo como adultos. Y si no podéis mantener un hogar para mi nieto, pediré su custodia temporal para asegurarme de que no le falte nada. A él sí le tengo cariño, pero a vosotros se os acabó el recreo. Andrés temblaba, ya no de rabia, sino de miedo puro. Papá, no podemos pagar esa renta. Mis proyectos están avanzando. Solo necesito tiempo. Se te acabó el tiempo hace años, dije sacando otro papel. Ahora, las llaves del coche. ¿Qué? ¿Mi coche?, gritó él. No, respondí. Mi coche. Yo lo compré. Yo pagué el seguro. Tú solo lo presumías. Y viendo cómo te gusta dejar a tu padre en la calle, te vendrá bien caminar un poco. Extendí la mano. Las llaves, Andrés. Andrés miró a Marta. Marta miraba al suelo, llorando en silencio. Pero no era arrepentimiento. Era impotencia. Acababan de descubrir que la fuente inagotable de dinero que creían tener había despertado. Y no como una paloma mansa, sino como un viejo león al que le han pisado la cola demasiadas veces. No te voy a dar nada, gritó Andrés en un último arranque de soberbia. Esto es un abuso. Voy a llamar a la policía. Adelante, respondí señalando el teléfono. Llámales. Tengo las escrituras, las facturas, los contratos, todo a mi nombre. Cuando lleguen, lo único que verán será a un anciano defendiendo su propiedad de un par de abusadores. ¿Quién crees que va a salir perdiendo, hijo? Andrés apretó los puños. Su cara se deformó en una mezcla de rabia y miedo. Por un momento, pensé que iba a abalanzarse sobre mí. Al fin y al cabo, él es joven y fuerte. Yo, un hombre de 73 años, dio un paso hacia adelante. Eres un viejo miserable, susurró. Algo en mí, esa chispa de supervivencia que forjé en talleres, mercados y obras, se encendió. No retrocedí. Me enderecé. Levanté la barbilla y lo miré con una frialdad que helaba. Atrévete, le dije en voz baja. Atrévete a tocarme un pelo, Andrés. Y te juro, por la memoria de tu madre, que no solo te quito la casa y el coche. Te denuncio, te hundo y me aseguro de que no vuelvas a levantar cabeza en Zaragoza. Tengo dinero, tengo contactos y lo tengo todo a mi favor. Pruébame. Nos quedamos así, mirándonos en un duelo silencioso. Él respiraba acelerado. Marta parpadeaba, encogida en el sofá. Finalmente, Andrés bajó la mirada, metió la mano al bolsillo, sacó las llaves del coche y las tiró al suelo. Quédate con tu chatarra, escupió. Recógelas, dije. ¿Qué? Que recojas las llaves y me las des en la mano. No soy tu sirviente, y en mi casa se respeta. Andrés miró las llaves, luego a Marta buscando apoyo, pero ella estaba rendida. Con una humillación que le quemaba la cara, se agachó, recogió las llaves y me las puso en la mano. «Lárguense», dije cerrando el puño sobre el metal frío. «Y no volváis hasta que tengáis un plan de cómo pagar lo que debéis». «Papá», sollozó Marta. «Y el domingo, no vengáis. Celebraré mi cumpleaños con gente que sí me quiere». Ambos salieron dando un portazo. Me quedé solo. Mis piernas, firmes hasta entonces, empezaron a temblar y tuve que sentarme. Miré las llaves, la carpeta, y entendí que había empezado una guerra contra mi propia sangre. Dolía. Pero por primera vez en años, yo tenía el control, y sabía que ellos intentarían algo sucio, algo legal, quizá incluso usar al niño, y yo tendría que estar preparado. Necesitaba blindarme, necesitaba un ejército. Tomé mi móvil y revisé mis contactos antiguos. Buscaba un nombre en particular: Los Leones del Ebro. Así llamábamos a mi grupo de amigos jubilados,
todos empresarios que habían levantado negocios desde cero y a quienes la sociedad ahora trataba como muebles viejos. Hacía años que no los veía, porque Andrés siempre decía que eran una mala influencia, anticuados y poco sofisticados. Pues bien, hoy esos anticuados eran exactamente lo que necesitaba. Marqué el número de don Ricardo Santamaría, antiguo dueño de una cadena de carpinterías industriales en toda Aragón. Ricardo, soy Mateo. Sí, sigo vivo, dije con ironía. Escucha, necesito reunir al grupo. A todos. Tengo un plan. Sí, amigo. Una lección para el mundo. Nos vemos en el café del centro en 1 hora. Colgué. Me limpié la única lágrima que me permití derramar. Fui a mi habitación y me vestí. Nada de bata. Me puse un traje oscuro, camisa planchada y mis zapatos buenos. El viejo bonachón había quedado atrás. Hoy regresaba el jefe. Mientras salía de casa, ignoraba que Andrés ya estaba llamando a un abogado sin escrúpulos para intentar declararme incapaz. La guerra apenas comenzaba, y ellos iban a jugar sucio. Pero yo inventé el juego. El Café del Coso es uno de esos lugares históricos del centro de Zaragoza, con madera barnizada, fotos antiguas y olor a café recién molido. Allí se han cerrado más acuerdos que en cualquier despacho moderno. Entré con paso firme. Ellos ya estaban allí, en la mesa del fondo, la más discreta. Ricardo con su pelo blanco y su mirada de artesano que todo lo ve. Julián, economista jubilado, experto en números y en detectar trampas. Serrano, antiguo abogado laboralista, hombre duro como el roble. Los tres levantaron la vista en cuanto me vieron. «Llegas tarde, Mateo», dijo Ricardo mirando su reloj con media sonrisa. «Ya te pedimos tu café con leche». Me senté y dejé mi cartera sobre la mesa, sintiendo el peso de las últimas 24 horas. «Tuve que limpiar basura antes de salir», dije, refiriéndome a la visita de Andrés y Marta. «Ya nos imaginamos», intervino Julián, acomodándose las gafas. «El chisme vuela. Dicen que ayer, en el Mirador del Ebro, hubo un espectáculo. Que los camareros dejaron de servir porque la tarjeta rebotó». Serrano asintió. «Una vergüenza pública, Mateo, y el tal Andrés gritando como un crío». Sentí un nudo entre orgullo y tristeza. «No he venido a hablar de chismes, amigos», dije, tomando un sorbo de café. «He venido a organizar mi defensa». «Vengo a hablar de guerra», dije dejando mi taza sobre la mesa. «Necesito blindarme». Andrés me amenazó. Insinuó que estoy loco, que estoy senil. Los tres hombres se quedaron en silencio. Fue Serrano, el abogado jubilado, quien se inclinó hacia adelante. Su expresión pasó de la camaradería a la estrategia pura. «La carta de la incapacidad», murmuró. «Es la jugada clásica cuando los hijos parásitos ven que el grifo se cierra. Intentarán buscar a algún médico de rellano que firme un informe sobre demencia senil o deterioro cognitivo. Con eso pedirán tu incapacitación. Y si lo logran, Mateo, Andrés sería tu tutor legal. Controlaría tus cuentas, tu casa, tu vida entera». Sentí un frío recorrerme la espalda. Imaginé a mi propio hijo decidiendo en qué gastaba mi dinero. O peor, metiéndome en una residencia barata mientras él presumía coche y trajes nuevos. «No lo voy a permitir», dije con firmeza. «Pues claro que no», respondió Ricardo golpeando suavemente la mesa. «Tú levantaste media Zaragoza a base de carpintería y esfuerzo. Tienes la cabeza más clara que todos nosotros juntos». «Serrano», continué, «necesito que te encargues de mi defensa preventiva». «Ya estoy trabajando en ello», respondió él. «Mañana, a primera hora, iremos con el doctor Barraguer, perito psiquiátrico del juzgado. Haremos una evaluación completa voluntaria. Certificaremos ante notario que estás perfectamente lúcido. Con ese informe, cualquier intento de Andrés se convertirá en boomerang legal. Y yo,
añadió Julián. Moveré mis contactos financieros. Andrés depende mucho de aparentar estabilidad. El martes nadie le va a contestar al teléfono cuando intente justificar su proyecto empresarial. Sentí los ojos humedecerse. Aquello sí era familia. Pasamos 2 horas trabajando como un auténtico consejo directivo. Revisamos mis propiedades, mis cuentas, los movimientos recientes que podrían volverse en mi contra. Salí del café sintiéndome más fuerte, más acompañado y más peligroso de lo que Andrés jamás imaginó. El lunes amaneció nublado, pesado, como si Zaragoza presintiera la tormenta. A las 7 ya estaba frente al espejo, traje gris oscuro, camisa blanca, zapatos limpios, nada de abuelo despistado. Hoy era don Mateo Llorente, empresario. La evaluación con el doctor Barraguer fue larga. Memoria, lógica, cálculo, orientación. Finalmente, firmó el certificado. Don Mateo, usted está más lúcido que muchos pacientes de 40, dijo. A las 9:30 sonó mi móvil. Intento de acceso no autorizado en el local donde Andrés tenía su consultoría. Sonreí. Había mandado cambiar los códigos y las cerraduras la noche anterior. Y esa era solo la primera ficha del dominó. No quería imaginar la escena, quería verla, o por lo menos observar sus ruinas. Pedí al taxi que me llevara a la avenida de César Augusto, donde estaba el local que Andrés usaba como consultoría. Me bajé frente a una cafetería con ventanales enormes. Pedí un té y me senté pegado al cristal. Y ahí estaba él, Andrés, con su maletín, golpeando la puerta de cristal como un poseso. Su llave no giraba. Gritaba por teléfono, gesticulando con furia. A su lado Lucía, su secretaria, una chica siempre amable que me sonreía con lástima, sostenía una caja de cartón con sus cosas, avergonzada. 2 hombres de traje llegaron. Clientes, sin duda. Andrés se giró, intentó fingir calma. Sonrió esa sonrisa falsa que yo conozco demasiado bien. Señalaba la cerradura. Hablaba de problemas técnicos, como si no fuera evidente que lo habían dejado fuera de su propio mundo de fantasía. Entonces apareció una patrulla. Mi corazón dio un salto. ¿Había llamado a la policía? ¡Qué insensato! Los agentes se acercaron. Andrés empezó a gritarles. Exigía que abrieran la puerta. Ellos, con calma, pidieron documentación. Él sacó su cartera. Los agentes consultaron una tableta. Y finalmente uno negó con la cabeza. Le entregó un documento. Lo reconocí incluso desde lejos. La notificación de terminación del comodato, enviada esa misma mañana por el abogado Serrano. Vi cómo los hombros de mi hijo se derrumbaban. Los clientes se dieron media vuelta y se marcharon. La secretaria dejó las llaves sobre una caja. Dijo algo que no pude oír y se fue hacia la parada del bus. Andrés se quedó solo, con su traje caro, frente a un cristal que ya no le pertenecía. Bebí mi té frío. Me supo a gloria. A mediodía fui a la sede central del banco, donde mantengo mis cuentas corporativas. Don Mateo, qué gusto, dijo el gerente regional, Pineda, saliendo a recibirme. Entramos en su despacho. Mientras firmaba la revocación de los poderes que años atrás había dado a Andrés, por si me pasaba algo, mi móvil empezó a sonar. Era él. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. Y otra vez. A la cuarta contesté, poniendo el altavoz. «Papá, esto es una pesadilla», lloraba Andrés, histérico. «Estoy en el supermercado. El carro lleno. La tarjeta no pasa. La gente me está mirando. Necesito comprar pañales para el niño». Firmé otro documento con calma. «Las tarjetas adicionales fueron canceladas el sábado», dije sin elevar la voz. «Papá, por favor, ayúdame. Tengo vergüenza». Sentí un pinchazo en el pecho, pero recordé la frase que él me dijo frente a la iglesia. «Papá, aquí no hay sitio para ti». Y mi mano no tembló cuando firmé la última revocación.
Recordé perfectamente cómo Andrés permitió que me echaran de aquella iglesia como si fuera un mendigo. Si cedía ahora, todo lo hecho hasta este punto no habría servido de nada. Él tenía que sentir el peso de la vida real, una vida donde quien no tiene dinero, no compra. Andrés, tienes 35 años, dije con toda la calma del mundo, mientras continuaba firmando documentos en la oficina del gerente Pineda. Si no tienes dinero para pagar, dejas el carrito en el supermercado y te vas a casa. O llamas a tu esposa, que para eso es tan buena para exigir. Hubo un silencio y luego un chillido desgarrado. «Papá, eres un monstruo», gritó Andrés. «Marta tiene razón, estás loco. Te vamos a...» Colgué. Mis manos temblaron apenas sobre el papel, pero mi decisión no. El señor Pineda fingió no haber escuchado, aunque vi una sombra de respeto en su mirada. Había visto a demasiados padres arruinados por hijos insolentes. «¿Todo bien, don Mateo?», preguntó en voz baja. «Todo excelente, Pineda», respondí. «Solo estoy podando el árbol familiar. A veces hay que cortar ramas para salvar el tronco». Salí del banco más ligero, pero también endurecido. La estrategia estaba funcionando. Sin mi mano sosteniéndolos, el caos se expandía en sus vidas. Regresé a casa cerca de las 4 de la tarde, exhausto. Me quité los zapatos y me dejé caer en el sillón. Entonces, escuché un frenazo brusco fuera. Después, golpes violentos contra la puerta. No era el timbre, eran puñetazos. «Mateo, abre esta puerta». Era Andrés. No sonaba solo furioso, sonaba borracho y desesperado. Me acerqué sigilosamente a la ventana. No venía solo. Un hombre con bata blanca, 2 enfermeros corpulentos y una ambulancia privada detrás de la camioneta. Andrés había encontrado una copia de la llave que yo no sabía que guardaba. Error mío. «Sabemos que estás ahí, papá», gritó. «He traído al doctor. Te vamos a llevar a descansar. Estás teniendo un brote. Es por tu bien». El corazón me golpeó las costillas. Lo estaban intentando. El golpe médico. El secuestro disfrazado de ayuda. Si lograban sedarme y llevarme a una clínica de su elección, podrían mantenerme dormido días, semanas, hasta tramitar mi incapacitación. Los golpes aumentaron. «Señor Llorente», gritó el hombre de bata blanca. «Soy el doctor Varela. Su hijo teme por su seguridad. Si no abre, tendremos que entrar por emergencia médica. La excusa perfecta para derribar mi puerta». Corrí al despacho. Marqué a Serrano. «Serrano, están aquí. Han traído ambulancia. Quieren entrar». «No abras», rió el abogado. «Llamo a la policía ahora mismo. Y graba todo. No dejes que te toquen». Activé la cámara del móvil. Crack. La madera de la puerta cedió un poco. «Está fuera de sí», gritaba Andrés. «Sujetadlo en cuanto entremos». Retrocedí hacia el pasillo. Por primera vez en toda esta guerra, sentí miedo físico de verdad. Eran 3 hombres jóvenes, fuertes, contra un hombre de 73 años. La puerta cedió con un estruendo, golpeó la pared y casi arrancó el marco. Andrés entró primero, con los ojos enrojecidos y olor a whisky barato. Detrás de él venían el supuesto médico y los 2 enfermeros. «Ahí está», jadeó Andrés. «Miradlo, está delirando. Cogedlo». Los enfermeros avanzaron hacia mí. Levanté el móvil y grité con toda mi fuerza. «Alto ahí. Esto es allanamiento de morada. Estoy grabando y transmitiendo en directo». El médico dudó un segundo. Se cubrió la cara instintivamente, pero Andrés lo empujó. «Haz tu trabajo, inútil. Está loco». Uno de los enfermeros se abalanzó sobre mí. Sus manos me apretaron los brazos con brutalidad. Sentí un dolor punzante subir por mis articulaciones gastadas. «Suélteme», grité, forcejeando. «Tranquilo, abuelo», dijo el enfermero con burla, mientras el otro sacaba una jeringa. «Es solo un piquetito para que descanse». Mi garganta se cerró.
El pánico amenazó con nublar mi vista. Iban a sedarme. Iban a ganar. «Andrés», le grité mirándolo directamente a los ojos. «Si haces esto, no habrá perdón. Te vas a pudrir en la cárcel». Él sonrió. Una sonrisa torcida, cruel. «El que se va a pudrir eres tú, papá, en una clínica. Yo me ocuparé de tus cuentas». La aguja ya rozaba mi piel. Y entonces, sirenas. No una, varias. El eco llenó la calle, atravesó la puerta rota y paralizó a todos. Los enfermeros se quedaron quietos. El médico palideció y guardó la jeringa torpemente. «¿Qué es eso?», balbuceó. «Seguid, terminad», gritó Andrés, desesperado. Pero una voz amplificada por megáfono retumbó desde fuera. «Policía Nacional, salgan con las manos en alto. La vivienda está rodeada». Andrés corrió hacia la ventana. Su rostro se transformó del triunfo al terror. Aproveché ese segundo. Mordí con fuerza la mano del enfermero que me sujetaba. Gritó y me soltó. Corrí hacia mi despacho y cerré con cerrojo. Escuché gritos, pasos, órdenes. Escuché la voz firme de Serrano, mi amigo abogado. «Detengan a ese hombre. Intento de secuestro, coacción y daños en propiedad ajena». Me dejé caer al suelo, agotado, temblando. El corazón me golpeaba el pecho. Había estado demasiado cerca. Pero mientras oía cómo esposaban a mi propio hijo en el salón, supe que la ejecución silenciosa había acabado. Ahora empezaba el ruido, y el ruido sería implacable. Saqué del maletín el certificado del doctor Barraguer y lo abracé contra mi pecho. Andrés quería guerra. Ahora conocería el poder real, la ley, y un padre que decidió dejar de ser víctima. Me levanté, me alicé el traje y salí justo a tiempo para escuchar el sonido seco y definitivo de las esposas. Clic, clic. Jamás imaginé que escucharía ese sonido, el clic metálico de unas esposas cerrándose en mi propia sala, y mucho menos que el destinatario sería mi propio hijo. Pero ahí estaba Andrés, con la cara aplastada contra mi suelo de madera, el mismo que él había pisoteado con su arrogancia durante años, mientras un agente de la Policía Nacional le leía sus derechos con una calma que contrastaba con los gritos histéricos de mi hijo. «Esto es un error», vociferaba Andrés. «Suéltenme, soy un empresario respetable. Mi padre está mal de la cabeza, se los digo». Se retorcía como un pez fuera del agua, empapado en sudor y whisky barato. En ese momento Serrano, mi amigo y abogado jubilado, entró en la sala como un comandante después de ganar una batalla. Cruzó sobre los fragmentos de mi puerta destrozada sin siquiera mirarlos. Se ajustó las gafas y señaló al supuesto médico, ahora acorralado contra la pared. «Oficial», dijo con su voz dura de viejo lobo de tribunales, «asegúrese de identificar a ese individuo». Apostaría mis años de servicio a que es el tal doctor Varela, conocido en Zaragoza por firmar diagnósticos falsos y recetar tranquilizantes a cambio de sobres. Si es él, aquí acaba de destaparse un delito bien gordo. «Y esos dos enfermeros», añadió señalando a los matones, «revísenlos bien, huelen a antecedentes». Yo seguía de pie en el umbral, todavía grabando con mi móvil. Mis manos ya no temblaban. El miedo había desaparecido. Lo que quedaba era una claridad fría, quirúrgica. Ver a Andrés así, derrumbado, no me produjo alegría. Me produjo tristeza. Tristeza por el hombre en que se había convertido. Tristeza por mi nieto. Pero también un alivio gigantesco. El sargento a cargo, un hombre mayor con bigote, se acercó con respeto. «Don Mateo, ¿se encuentra bien? ¿Necesita atención médica?» «Estoy perfectamente, sargento», respondí, alisándome el traje. Solo sorprendido por la violencia con la que intentaron entrar en mi casa. «Tendremos que llevarlo a la comisaría para formalizar su denuncia», dijo. «Está todo grabado. Esto es allanamiento, daños, intento de secuestro
e incluso lesiones si contamos ese moratón. Andrés levantó la cabeza del suelo, desesperado. Llamen a Marta. Díganle que su padre me tendió una trampa. Lo levantaron a empujones y se lo llevaron. Intentó sostenerme la mirada, pero yo no la bajé. Cuando la casa quedó vacía, si es que puede llamarse vacío a un lugar lleno de policías recogiendo pruebas, me senté en el sofá. Serrano se sentó a mi lado y me tomó la mano. Lo hiciste bien, Mateo. Ese vídeo es oro puro. Se ve claramente cómo da la orden de sedarte. Eso es premeditación. ¿Y ahora qué, Serrano?, pregunté. Él sonrió con una calma que me devolvió el alma al cuerpo. Ahora, Mateo, vamos a la guerra de verdad. Serrano me miró por encima de las gafas mientras firmaba el último papel en la comisaría. Prepárate, Mateo, murmuró. La tormenta emocional apenas empieza. Marta va a aparecer. Y vendrá con todo. La comisaría olía a café recalentado, lejía barata y desesperación. Gracias a las llamadas de Serrano, me dejaron en un despacho pequeño, no en la sala de espera común. Estaba terminando de firmar mi declaración cuando escuché los gritos en el pasillo. ¿Dónde está mi marido? Quiero ver a mi marido. Y quiero ver a mi suegro. Era Marta. La voz le temblaba entre rabia y pánico. El sargento abrió la puerta. Marta irrumpió como un huracán. Llevaba a Mateito en brazos, envuelto en una mantita, el pelo hecho un desastre y los ojos hinchados de llorar. Al verme sentado allí, tranquilo, con mi taza de café y Serrano a mi lado, se quedó clavada en el sitio. Hubo un segundo de silencio espeso. Mateo. Su voz se quebró. ¿Qué has hecho? Siéntate, Marta, dije, señalando la silla frente a mí. No me quiero sentar, chilló, apretando al niño contra el pecho. El pequeño empezó a llorar. Quiero que retires los cargos ahora mismo. Es el padre de tu nieto. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Solo intentaba ayudarte. Andrés dice que estás mal de la cabeza, que estás influenciado por esa gente. Serrano se levantó despacio. Su presencia llenó la sala. Señora Marta, dijo con calma helada, le aconsejo que mida sus palabras. Su marido no intentó ayudar a nadie. Su marido trajo a un médico sin escrúpulos y a 2 tipos para entrar a la fuerza en casa de su suegro, drogarlo y sacarlo en una ambulancia privada para forzar su incapacitación. Eso se llama delito, y lo tenemos grabado. Marta abrió la boca, pero no salió sonido. Sabía quién era Serrano, sabía que no hablaba por hablar. Mateo se giró hacia mí, cambiando de tono, de la acusación al ruego. Le presionaste demasiado con la casa, con el coche. Se sintió acorralado. Tú sabes que es impulsivo, pero no es mala persona. Hazlo por el niño. ¿Quieres que tu nieto crezca con su padre en la cárcel? Miré a mi nieto. Esa carita roja de tanto llorar me partía en 2. Luego miré a Marta. No veía a una víctima. Veía a una adulta que justificaba la violencia con tal de no perder su comodidad. Me levanté y avancé hasta quedar a 1 metro de ella. Marta, mírame. Alzó la vista, con los ojos brillantes. El sábado, delante de la iglesia, vuestro mensaje fue claro. Papá, aquí no hay sitio para ti. Hoy, Andrés ha intentado borrarme del mapa para quedarse con todo. Y tú vienes a pedirme que lo salve. Hice una pausa. Lo siento, Marta. Pero la familia no droga a la familia. La familia la protege. Yo estoy protegiendo a mi nieto. Y aunque no lo veas, también te estoy protegiendo a ti. Metí la mano en el maletín y saqué un sobre grueso. ¿Qué es eso?, susurró. La realidad, respondí. La revelación completa. Dejé el sobre delante de ella. Ábrelo. El abogado que apareció en la comisaría no era más que un chaval de prácticas, quizá algún conocido de Ricardo o de los contactos desesperados de mi nuera Marta. Señor Llorente, vengo a representar a la señora Marta. Queremos negociar.
Apenas dio 2 pasos cuando Serrano, mi amigo y abogado desde hace 30 años, se plantó delante de él como un muro. «Aquí no se negocia nada, compañero», dijo con voz firme. «Tenemos todas las pruebas. Si quiere un consejo gratuito de un abogado veterano, dígale a su clienta que se declare culpable y busque un acuerdo con Fiscalía. Si vamos a juicio con todo lo que tenemos, videos, testigos, el informe del doctor Varela, le van a caer varios años por intento de incapacitación fraudulenta y por allanamiento». El joven abogado tragó saliva. Nos miró uno por uno, a Serrano, a mí y después hacia el pasillo donde Marta esperaba llorando. Vio que no había grietas, vio que aquí no tenía nada que rascar. «Hablaré con ella», murmuró antes de salir casi corriendo. El silencio volvió a la sala privada donde me tenían declarando. Pero ya no era un silencio tenso, era el silencio después del combate, cuando el polvo baja al suelo y uno se da cuenta de que sigue vivo. Me acerqué a mi hijo Andrés, que había llegado minutos antes con el pequeño Mateito, aún dormido en brazos. Su rostro era una mezcla de rabia, cansancio y tristeza. Aún así, no se apartó cuando puse mi mano en su hombro. «Hijo», le dije, «tienes 2 caminos. Seguir intentando rescatar a una mujer que te arrastrará a la ruina, o empezar de cero conmigo y aprender a manejar de verdad nuestro pequeño patrimonio. Porque el fideicomiso que preparó Serrano te garantiza una mensualidad digna, sí, pero si quieres más, tendrás que trabajar». «¿Trabajar en qué?», preguntó él, desorientado. «En el taller y en la gestión de los pisos que heredaste de tu madre. Empezando mañana a las 7 de la mañana, ni antes ni después». «¿Y el niño?», murmuró mirando a su hijo. «Yo me encargo de una canguro. Tú te encargas de reconstruir tu vida». Salimos de la comisaría pasada las 9. El aire frío del barrio de La Paz me golpeó el rostro. Serrano, satisfecho, me acompañaba. «Has hecho un jaque mate limpio, Mateo», dijo. No respondí. Miré atrás. Andrés seguía allí, bajo las luces mortecinas, con el bebé dormido y una vida entera por rehacer. Saqué mi móvil. Cientos de mensajes. Los vecinos ya comentaban la detención en el arrabal. No sentí vergüenza, sentí orgullo. «¿A dónde vamos ahora, don Mateo?», preguntó el taxista. «Llévenos a cenar, Serrano. Hoy toca brindar». «¿Por la victoria?», preguntó él. «No», respondí, «por el futuro, porque esta vez el futuro de mi familia lo defino yo». El taxi avanzó por la ribera del Ebro hasta perderse entre las luces anaranjadas que iluminaban Zaragoza a esa hora. Cerré los ojos un instante y, pese al agotamiento que me atravesaba los huesos, sonreí. Había recuperado mi sitio, no en una comida familiar donde ya no me querían ver, sino en el único lugar que nunca debí abandonar, al mando de mi propia vida. Pero sabía que aquello no era un final, solo un descanso entre batallas. Marcos, ese yerno que mi hijo Andrés había defendido tantas veces, no se quedaría quieto para siempre. Y Marta, mi nuera, tendría que demostrar si realmente llevaba la sangre de los Llorente o si estaba perdida en su necesidad de aparentar. Mañana, a las 6 de la mañana, empezaría la verdadera prueba. En la panadería de mi barrio siempre dije que un buen pan necesita 3 cosas: harina de fuerza, levadura viva y tiempo, mucho tiempo. Si lo apuras, se hunde. Si lo descuidas, se vuelve piedra. Con los hijos pasa igual. Y a veces, como ahora con Andrés y Marta, hay que volver a amasar cuando la masa parece ya lista. El martes siguiente al intento de internarme, esa locura que Marcos quiso ejecutar con la ayuda del doctor Varela, mi despertador sonó a las 4:30. El arrabal aún dormía, pero yo no. Me puse mi bata blanca, la que llevaba años guardada, y bajé a la cocina de mi casa. El nudo en el estómago me impidió tomar café. Llegué a la panificadora a las 5:15. El olor a fermento,
Azúcar tostada y horno encendido me recibió como un viejo amigo. Saludé a don Ricardo, mi encargado de hornos desde hace casi 40 años. ¿Pasa algo, don Mateo?, preguntó sorprendido al verme vestido de faena. Hoy empieza una empleada nueva, contesté, y quiero supervisarla yo mismo. A las 5:59 me planté junto al reloj de fichar. Empezó el goteo de panaderos y repartidores. Saludaban con respeto, pero también con curiosidad. A las 6 menos un minuto, nada. A las 6 en punto, tampoco. Un pinchazo de decepción me atravesó el pecho, y entonces ocurrió. Un taxi frenó bruscamente frente a la puerta. De él bajó Marta, ojeras profundas, zapatillas viejas, vaqueros desgastados y una camiseta sencilla, sin maquillaje, sin poses, sin la soberbia que la envolvía siempre que venía a pedirme dinero. Corrió hacia la entrada, jadeando. Miró el reloj, 06030. Yo, con los brazos cruzados, solo dije, «Llegas 30 segundos tarde». Marta tragó saliva. Vi cómo se le humedecían los ojos, pero se mantuvo firme. «El turno ha empezado. Ficha tu entrada y ve con Ricardo», le indiqué. «Hoy empiezas como auxiliar de limpieza y empaquetado. Aquí no eres mi nuera. Aquí eres una trabajadora más». Y vi en su mirada la lucha interna, huir o quedarse. La vida, al fin, le exigía elegir. Bajo la luz blanca de la nave industrial, la vi debatirse por un segundo. Una parte de Marta, esa parte orgullosa, herida por el derrumbe de su vida anterior, quería gritarme, marcharse y dar un portazo. Pero la otra parte, la que había visto a Andrés detenido ante los agentes y el desmoronamiento económico que ella misma había provocado, comprendió que aquella puerta era su única tabla de salvación. Agachó la cabeza. «Sí, don Mateo», murmuró. Fichó su tarjeta. Aquel sonido seco marcó el inicio de su nueva vida. Las primeras semanas fueron un infierno para ella, y aunque nunca lo admitiera en voz alta, también para mí. Me dolía verla barrer harina del suelo, cargar bandejas de 20 kilos, llegar al final del turno con la espalda hecha un arco y los dedos agrietados por el frío de las cámaras. Los obreros murmuraban, «¿Esa no es la nuera del jefe? ¿La que siempre venía con coche caro?» «Aquí todos somos iguales», respondí. «El trabajo devuelve dignidad». Y a Marta le hacía falta mucha. La escuchaba llorar en los baños durante los descansos, pero siempre regresaba. Se secaba las lágrimas, se ajustaba la cofia y seguía empaquetando barras recién salidas del horno. Al principio lo hacía con rabia, luego con resignación y muy lentamente con una serenidad nueva, una que yo no le conocía. Un mes después ocurrió el primer cambio real. Era un jueves de producción alta. Una de las amasadoras electrónicas se bloqueó repentinamente. Sin esa máquina, no podríamos cumplir el pedido de un colegio de Lactur. El técnico tardaría horas. Don Ricardo, mi hornero de confianza, golpeaba la carcasa como si así fuera a resucitarla. Yo estaba revisando facturas en la oficina cuando vi a Marta acercarse a la máquina. «No es un fallo mecánico, es el sensor digital», murmuró, tocando el panel. Ricardo resopló. «Anda, muchacha, no estorbes». Pero ella no se apartó. «Déjeme intentarlo. He visto este modelo en el curso de hostelería». Abrió el panel lateral, consultó su móvil y comenzó a introducir una secuencia rápida de comandos. Reset. Calibrate. La amasadora emitió un pitido y volvió a rugir como una bestia recién despierta. Los obreros se quedaron de piedra. Ricardo le dio una palmada en el hombro. «Bien hecho, Marta. Nos has salvado». Desde la ventana de mi despacho sentí como algo se acomodaba dentro de mi pecho. La levadura, por fin, estaba empezando a fermentar. Mientras Marta aprendía a trabajar con las manos, la situación legal de Andrés seguía avanzando, implacable, bajo la dirección del abogado Serrano. 3 meses después,
Decidí visitarlo en Suera. Lo pedí a él. Quizá buscaba redención, o quizá buscaba otra oportunidad para manipular. Pero lo que encontré tras el cristal blindado era un hombre derrotado. Habían pasado meses desde el escándalo de Andrés y su intento de incapacitarme con la ayuda de aquel médico sin escrúpulos, el doctor Varela, y los dos matones disfrazados de enfermeros. Cuando Serrano consiguió que quedara todo registrado como intento de secuestro y fraude, el proceso judicial siguió su curso. Andrés cayó en prisión preventiva mientras avanzaba el caso. La primera vez que acepté verlo fue 3 meses después. Un funcionario me acompañó hasta la sala fría de visitas. A través del cristal blindado vi a mi propio hijo, delgado, pálido, rapado, con esa mirada de hombre acorralado que solo ves en prisión. Nada quedaba del muchacho brillante que yo había llevado de la mano por las calles del arrabal. «Papá», dijo con voz rota por el interfono, «por favor, retira los cargos. He aprendido la lección. Aquí no voy a aguantar. Haré lo que quieras. Firmo lo que quieras. Solo, ayúdame». Lo miré sin rabia, sin odio, solo indiferencia, como si mirara un mueble viejo que ya no servía. «No he venido a negociar, Andrés», respondí con calma. «He venido a entregarte esto». Pegué el documento contra el vidrio. Eran los papeles del divorcio que Marta había firmado voluntariamente. También la solicitud de patria potestad exclusiva sobre mi nieto. «Estás aquí por tus actos», dije. «Te creíste invencible y quisiste quitarme mi vida, mi nombre y mis bienes. Ahora asumirás las consecuencias». Andrés golpeó el cristal. «Ella no puede hacerme esto. Me necesita». «No, hijo, contigo no era más que una sombra. Ahora está aprendiendo a caminar sola». Colgué el teléfono y me levanté. La puerta de la cárcel se cerró detrás de mí como un capítulo concluido. El veneno había salido por fin de nuestra vida. Pasaron 6 meses, luego 8. Marta siguió trabajando conmigo en el pequeño taller y en la panificadora, aprendiendo cada oficio, cada número, cada trato con proveedores. Descubrimos que tenía talento para la logística, firme, organizada, eficiente. Al poco tiempo se mudó a un piso modesto cerca del Puente de Hierro, pagado con su propio sueldo. Una tarde de otoño me miró mientras sostenía a mi nieto y me dijo: «Don Mateo, gracias por no soltarme. Perdóneme por no haber visto antes quién era Andrés». La abracé. La familia no siempre se forma con sangre. A veces se reconstruye desde las ruinas. Y cuando llegó el primer cumpleaños del niño, lo celebramos en el patio de mi casa del Arrabal, rodeados de vecinos queridos y de los leones del Ebro, mis viejos amigos que siempre han estado cuando la vida aprieta. No hubo lujos, solo risas, pan caliente, ternura y verdad. Y yo, mirando a mi nieto bajo las luces colgadas, pensé: he recuperado mi hogar y he recuperado mi sitio